En su momento, como defensor del pueblo, hizo algún tipo de denuncia sobre este tema a la que aludía la intendente, ¿verdad? En el 2008 nosotros nos presentamos ante los tribunales penales de Viedma y denunciamos abusos y denunciamos maltrato sobre las niñas y los niños que estaban alojados en el CAINA, concretamente en el CAINA de Viedma. Denunciamos a las funcionarias que en ese momento estaban tenían la responsabilidad de la guarda y la tutela de estos menores, y lamentablemente fueron las tres sobreseídas. Una de ellas es la madre de uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, concretamente de Ruli. Lamentablemente, porque si se hubiera seguido adelante y se hubiera profundizado esa investigación, seguramente podríamos haber impedido que la cosa llegue al estado en que se revela en la actualidad y que nos enteramos a través de la prensa, porque esta denuncia fue hecha por una madre. Uno de los principales indicados era este juez penal, que además debo decir, y no es poca cosa, Bernardi fue ascendido a camarista durante esta instancia, durante este periodo, que estaba radicada la denuncia de esta madre contra este juez penal. Él fue ascendido porque él era juez correccional, estaba subrogando un juzgado de instrucción y bueno, fue ascendido a camarista, que es el máximo escalafón de la carrera. Y yo quiero ratificar las palabras de la intendenta. Francamente, en cualquier lugar del mundo o en cualquier otra provincia, un hecho de esta naturaleza traería aparejado por lo menos el juicio político al gobernador y a su ministro de Desarrollo Social, que es el encargado, porque la tutela de estos menores, que a sus padres se les suspende el ejercicio de la patria potestad y los toma el Estado, los guarda, los cuida porque están en situación de riesgo. Por eso se les suspende a los padres el ejercicio de la patria potestad. Esta responsabilidad es institucional del Poder Ejecutivo, independientemente ahora de las connotaciones penales de las acciones llevadas a cabo por los pedófilos y por los que han prostituido a estas niñas. Por eso nosotros decimos con Miguel Pichetto, que lo que hay que hacer es devolverle la institucionalidad a esta provincia, porque los tres poderes del Estado están en crisis, están desenmarcados, están fuera de la Constitución y de la ley. Al punto que esto ocurre ante las narices del poder en el centro, en el epicentro del gobierno, en la localidad de Viedma, en la ciudad de Viedma, frente a los jueces del Superior Tribunal, frente al presidente de la legislatura y frente a la comisión que precisamente se encarga de la protección de los niños, niñas y adolescentes, y frente al Poder Ejecutivo y en las narices del ministro de Desarrollo Social, que es el que tiene la responsabilidad del cuidado de estas personas. Al punto que esto lleva un año de trámite y nadie absolutamente estaba enterado de que esto ocurría. O sea, que además ha habido, por parte de la justicia, un mirar para otro lado, un encubrimiento de un accionar de un magistrado de semejante envergadura. Entonces, es una provincia que realmente necesita volver a la Constitución, volver al respeto de la ley y darle a cada una de las instituciones republicanas la jerarquía y la responsabilidad, pararse en la vertical de la manda de la Constitución que le ha dado a cada uno de los poderes del Estado. Ana, dos preguntitas. Una, ¿quién podría iniciar o debiera iniciar ese juicio político? Y la segunda es, ¿hay cierta connivencia o hubo cierta connivencia entre la justicia y el gobierno de la provincia? Yo no sé si hay una connivencia en el sentido de que confabulan o hablan. Sé que hubo una reunión donde estaba la doctora Vaquero Lascano, que todo el mundo la conoce, hoy la actual jefa del Ministerio Público Fiscal, y un grupo de legisladores, con la presencia del ministro de Desarrollo Social, por aquel entonces Ricardo Arroyo,
que esto obviamente la renuncia de Arroyo no libera al gobierno de ninguna manera, porque hay un principio que se llama el principio de continuidad de los estados, de manera que esté Arroyo, que esté Pérez, que esté quien esté, la responsabilidad es del primer mandatario. Donde la procuradora Baquero Lascano asume prácticamente frente a los legisladores la defensa del ministro Arroyo. De manera que hay, me parece, una especie de protección que, bueno, se ve en ese hecho y se ve también en otros, como el sobreseimiento de Sartor, que lo pide un fiscal, precisamente un fiscal. Entonces, yo lo que digo es que no hemos logrado ni siquiera interpelarlo al ministro Arroyo. Los legisladores que conformamos hoy el Frente para la Victoria no estamos manejando los números en el recinto, hay una connivencia clara y transparente entre ciertos sectores de la oposición y el Frente Renovador, que hoy tiene la mayoría parlamentaria, los dos juntos tienen la mayoría, que no nos han permitido ni siquiera interpelarlo al ministro, para preguntarle qué fue lo que pasó, cómo se descuidó, cómo no escuchó o no hubo ninguna denuncia de los operadores que están en contacto directo con esas niñas, cómo es posible que una niña salga a las 12 de la noche y vuelva a las 5 o 6 de la mañana y absolutamente nadie vea nada. Ahí la legisladora Pereira, que es la presidenta también del bloque de Renovador, la presidenta de la Comisión de Protección de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, dice, pero no es un sistema carcelario el sistema que impera en estos centros de asistencia, de atención. No, claro, en mi casa tampoco había un sistema carcelario, pero yo sabía dónde iba mi hija, y mi hija de 12 años, de 13 años, de 14 años, no se iba a las 12 de la noche y volvía a las 4 de la mañana. Hay una disciplina, eso es una familia y hay que cuidarla como tal. De manera que a la pregunta, tenemos una comisión de juicio político que está totalmente copada por el oficialismo de Beretinec, donde están tanto Casadei como Alejandro Betelú de la oposición y que votan juntamente con los legisladores de Beretinec, así que es imposible hacer juicio político en esta legislatura a ninguno de sus funcionarios. Pero no critico en este sentido solamente a los legisladores que defienden a su gobernador, sino a los convivientes, es decir, a los que deberían oponerse y pedirle al gobernador explicaciones y al gobierno, y bueno, han preferido montarse en las listas de Beretinec para ver cómo siguen perpetrados en el poder, para no hacer más que daño, ¿no? Realmente. Angelini, le cambio de tema y le pregunto ¿qué la conllevó a elegir al Frente para la Victoria como el mejor sector para presentarse como vicegobernadora? En lo personal le he hecho notas antes, mucho antes, y con la expresión de que usted tenía mucho deseo de ser gobernadora de la provincia. Yo estoy en el Frente para la Victoria y ratifico mi pertenencia desde las elecciones o desde la campaña electoral y la conformación de las listas cuando Carlos Soria era candidato a gobernador de la provincia, donde en el orden de responsabilidades ocupé el tercer lugar. Estaba Carlos Soria, Beretinec y después encabezaba yo la lista por representación poblacional. Mi compromiso con el Frente para la Victoria se dio en la Cámara a través de toda mi actuación estos 3 años y medio como legisladora del Frente para la Victoria, y al punto que recuperamos el nombre del Frente para la Victoria, los legisladores, a los cuales nos llamaban pichetistas, que acompañamos todo el proceso a través del cual marcamos la diferencia con el gobierno de Beretinec, porque Beretinec en realidad apenas asume la conducción del Estado rionegrino, cambia de rumbo y empieza a llevar adelante políticas que no tenían nada que ver con nuestra propuesta electoral plebiscitada en septiembre del 2011.